extranjeros, y la verdad es que siempre les ha salido mal, pero parece que no han aprendido la gente del PRI y del PAN. ¿Por qué? Pues porque no solamente están pidiendo injerencia. Bueno, Alito está enloquecido, ¿no? Él sacó un tuit y dijo que va a pedir que va a pedir que Morena sea considerado Nosotros entendemos el hambre que le tienen al movimiento, pero también pues hay que entender que están haciendo, si están haciendo una cacería de brujas, bueno, pues que quede en evidencia que es una cacería de brujas. Es simplemente lo que yo digo. Insisto, por mí, que lo procesen, que lo metan a la cárcel, si eso es lo necesario. Este es el pedimento de detención. Este es el pedimento de detención. No es el pedimento todavía de extradición. Claro, porque eso... Donde sí tiene que haber pruebas. Exacto, porque eso tiene 60 días. Sí, entonces claro. estamos en ese... Y un poco lo que decía hoy la presidenta por la mañana, lo que han hecho son acusaciones mediáticas, no solamente la oposición, Leo, en los Estados Unidos, porque están en el juego mediático. Esa es la verdad. Y entonces, mientras todo esto pasa, pues ellos están en la lógica de son narcos, son narcos, son narcos. Yo insisto, lo ha dicho Citlali, por nosotros que investiguen y que metan al bote a quien tengan que meter. Citlali Hernández, un último comentario. Volvió a salir el tema de un posible pacto nacional, por parte de la oposición, Mira, yo creo que está bien hablar con mucha responsabilidad política, histórica. Me parece que estamos en un momento en el que la politiquería no debería de abrir paso. Digo, correcto. No nos sorprende ver a Alito con estos aspavientos que realizan. Y en eso yo pienso que todas las fuerzas políticas tendremos que estarle bajando al debate electoral, porque ya se está mezclando, sí, claro. Se está viendo rumbo al 27, entonces esto de que nos digan narcopartido, perdón, pero Morena no es un narcopartido, Morena es un partido que ha sido construido por mucha gente, por el pueblo de México, y si en el camino tenemos... Que quiere reelegirse. Y para eso necesita modificar la Constitución y para eso necesita la Cámara de Representantes. ¿Cómo se llama también el nombre del juego aquí? Pues el fortalecimiento específicamente del PRI, que ha sido muy estridente, del PAN, que también lo ha sido, porque necesitan banderas viables. Discutible el avance territorial del crimen organizado en los 7 años que lleva gobernando Morena. Por supuesto que es un problema que viene de mucho tiempo atrás, yo lo he dicho abiertamente, deben de pagar todas las personas que se hayan coludido con el crimen, a mí no me puede importar menos de qué color son. Pero de que la política de abrazos, no balazos del presidente López Obrador permitió el empoderamiento del crimen, pues es evidente, nunca antes había habido tanta violencia como hoy. En el país, jamás. Ahí están los datos, 202,000 asesinatos en el sexenio de López Obrador. Hablan de supuestas disminuciones, pero hay un incremento de más del 80% en otros delitos contra la vida, de más del 35% en términos de desapariciones y demás. Pero sobre todo lo que empezamos a ver fue estas ligas burdas entre el gobierno y criminales, no casos aislados. Y ese es el caso que nos tiene acá. Hoy la acusación es histórica, nunca ha existido en el país un gobierno en turno, en funciones, nunca había sido acusado de narcotráfico. De eso lo están acusando, de narcogobierno, al gobierno de Morena, de Sinaloa, de Rocha. Y no es una sorpresa para nadie. Es que de veras no se puede defender lo indefendible. Y decline y que se manifieste a favor de Morena. Eso pasó en el 21, se denunció, no hubo nada. Entonces se le protegió antes y se le protege hoy. Yo digo como mexicano, no como panista, basta. El político corrupto que se alía con el crimen se tiene que ir a la cárcel. Así que... pues ahora ya va a estar más equilibrado en género esta mesa. Yo digo que nunca pensé que yo viviría una época histórica, porque creo que esto va a pasar a la historia. O sea, sí, yo analizaba el tema de los momentos históricos en los que los conservadores en este país han pedido la injerencia de extranjeros, y la verdad es que siempre les ha salido mal, pero parece que no han aprendido la gente del PRI y del PAN. ¿Por qué? Pues porque no solamente están pidiendo injerencia. Bueno, Alito está enloquecido, ¿no? Él sacó un tuit y dijo que va a pedir... que va a pedir que Morena sea considerada organización terrorista internacional. Imagínate, o sea, pero aquí lo que yo creo, bueno, nada más yo le quiero recordar aquí a los compañeros en la mesa, que a los polcos no les fue bien, y tampoco a Juan Nepomuceno Almonte, que fue el que apoyó la segunda intervención francesa. ¿Por qué lo ponemos así? Ayer decían en el panel del Senado, es absurdo. No, no es absurdo. Porque ellos saben perfectamente el momento histórico en el que está viviendo también los Estados Unidos. Y aquí el nombre del juego se llama Elecciones Intermedias de los Estados Unidos. No es que a Estados Unidos le interese el ataque al crimen organizado. La verdad es que no. Y aquí todo el mundo que se precie de tener los dos de frente tiene que decir, a ver, ellos operan con base a sus propios intereses. Y acá los compañeros del conservadurismo están más Lili Tellez ni siquiera fue a sesión porque va a sus entrevistas en Fox News. O sea, están literalmente al servicio de un gobierno extranjero. ¿Y yo por qué recuerdo esto? Porque esto, insisto, no es sobre la guerra contra el narco, y que cuando esto termine, si es que Trump decide ir más allá y utilizar a México como una herramienta para subir su popularidad, el que va a quedar perjudicado es este país. Yo llamaría a la prudencia y a la congruencia también a los integrantes de los partidos de oposición a que sean mesurados en este tema y que no hablen si no tienen los elementos. Decía que la impunidad es un mal que le ha hecho mucho daño a las instituciones
a los proyectos políticos y por supuesto a la sociedad. Entonces con eso decir muy claro, y la presidenta ha sido muy clara, y yo pienso que la mayoría de las y los mexicanos saben que tenemos una presidenta honesta, comprometida con el pueblo de México. No puede haber impunidad para nadie, porque sí la ha habido para muchos políticos ligados al narcotráfico. Podríamos hablar de cualquier partido político sentado en la mesa, en Movimiento Ciudadano. Se ha dicho muchas veces, que Enrique Alfaro está ligado al cártel Jalisco. A mí no me consta. Hay incluso acusaciones del propio Departamento de Seguridad de Estados Unidos también. El gobernador de Jalisco. El gobernador de Jalisco, Movimiento Ciudadano. Y así podríamos hablar no solo de García Luna, sino de muchos exgobernadores priistas, panistas. Y yo coincido con eso, con Damián. Sea quien sea de cualquier partido, todas y todos los mexicanos y la gente que queremos que este país salga de la impunidad, tenemos que ser muy contundentes en la no impunidad, y Morena es muy clara en eso. Si Rocha, si algún otro personaje ligado a la Cuarta Transformación es culpable de estos delitos que se les acusan o de otros, no puede haber impunidad. Pero sí creo que no podemos obviar el tema de la soberanía y la posición política que han planteado algunos actores. Lo que pasó con la gobernadora Maru Campos, de darle la entrada a una agencia de inteligencia como la CIA, violando la Constitución, las leyes, pero no podemos guardar silencio frente a eso. Y a mí me parece que la clase política mexicana tendremos que estar analizando el contexto global en el que se da esta, a todas luces, injerencia norteamericana, ligada a lo que ya decía Lilia también, ¿no? Que vienen las elecciones en Estados Unidos. Muy bien. Damián Cepeda, de A mí me parece que no es válido usar la soberanía como escudo para brindar impunidad. Por supuesto que no me gusta, a nadie nos gusta, a los mexicanos no nos gusta que otro país venga a resolver lo que debemos de resolver nosotros. Y menos Estados Unidos. Sin duda. Nada más que fíjate. Un presidente ligado con el narco. Pero fíjate nada más. Acaban de publicar una encuesta. Sí. En el México nacionalista, la mayoría de la gente dice, pues qué bueno que alguien haga algo. Es que el problema es que no están haciendo nada en México. Pues de veras, no lo digo con ánimo de ofender, lo digo porque quiero que rompan eso. Para mí es una oportunidad de la presidenta. Yo afirmo, Damián Cepeda, que esto es una herencia del pasado sexenio, de Andrés Manuel López Obrador, de su política de abrazos no balazos, que dejó empoderar. Es una generación de algunos gobernadores, que no es uno, son varios señalados, que tienen esos modos operandi de hacer por sistema ligas con el crimen. Pues que paguen, porque van a pagar otros, incluso dentro del mismo movimiento. Si traicionaron al país, pues cero impunidad. Pero cuando escucho una defensa... Por cierto, el fiscal de Estados Unidos dijo que ya podrían venir nuevas acusaciones. Pues, lo que a mí sí me da gusto, Leo, no es quien lo haga, es que exista algún tipo de justicia para esos gobiernos corruptos. Escucho a Damián y él dice que no se vale en el nombre de la soberanía hacer esta defensa. Yo he dicho desde la mesa anterior y en esta, y lo acabo de escuchar en voz de Citlali, por mí, que investiguen a Rocha Moya. No solamente que lo investiguen, México, que lo procesen, en donde existan las pruebas para hacerlo. Okay. Yo, vamos a decir, no conozco, y nada más decirle a Braulio, no hay pruebas. Este documentito lo cargo para arriba y para abajo. Las únicas pruebas es una listita escrita a mano que dice, no me acuerdo qué, y una foto de droga. Es todo. Entonces, lo único que está diciendo es, bueno, a ver, nosotros entendemos el hambre que le tienen al movimiento, pero también pues hay que entender que están haciendo, si están haciendo una cacería de brujas, bueno, es que quede en evidencia que es una cacería de brujas. Es simplemente lo que yo digo. Insisto, por mí, que lo procesen, que lo metan a la cárcel, si eso es lo necesario. Este es el pedimento de detención. Este es el pedimento de detención. No es el pedimento todavía de extradición. Claro, porque eso... Donde sí tiene que haber pruebas. Exacto, porque eso tiene 60 días. Sí, entonces claro. estamos en ese... Y un poco lo que decía hoy la presidenta por la mañana, lo que han hecho son acusaciones mediáticas, no solamente la oposición, Leo, en los Estados Unidos, porque están en el juego mediático. Esa es la verdad. Y entonces, mientras todo esto pasa, pues ellos están en la lógica de son narcos, son narcos, son narcos. Yo insisto, lo ha dicho Citlali, por nosotros que investiguen y que metan al bote a quien tengan que meter. A ver, y además, yo nomás quiero terminar con esto. Ha sido nuestro movimiento quien inició las investigaciones por el Huachicol. Ha sido nuestro movimiento quien inició la operación Enjambre. Ha sido nuestro movimiento quien ha, si todavía tiene mejor los números, desmantelado 2.500 laboratorios. No como los de Chihuahua, que están vacíos. Que por cierto, Lilia, te tengo que decir que el expresidente López Obrador en su gobierno negó la existencia de esos narcolaboratorios. Y mira, Leo, yo he dicho siempre en esta mesa, nosotros nunca hemos alegado ser perfectos. Sí. Y podemos reconocer los errores. Pero lo que sí no se vale es que se quieran poner como los buenos. Lo que sí no me parece que es un buen argumento en la política nacional. Estados Unidos está proponiendo invadir territorialmente de México. Un hombre que ha probado hacer lo que dice. Sí. O sea, quien se diga sorprendido de lo que hace Donald Trump, pues es que no ha escuchado sus discursos. Entonces, a mí me parece, ellos aquí están jugando a atizarle a la olla. Bueno, esa es la verdad. Una última ronda. A mí en lo particular me preocupa mucho esta posibilidad de una posible invasión, porque yo creo que está en la mente del presidente Donald Trump. Lo ha dicho y repetido en la campaña presidencial. Y bueno, me preocupa que si no los extraditen, vengan por ellos, en fin, eso complicaría muchísimo la relación bilateral. Como jefa de Estado, ¿no? Hay señalamientos, bueno, afirmaciones que pareciera más líder partidista, y creo que hoy Citlali lo decía muy bien, este es un tema que no es solo de este sexenio, son sexenios pasados, pero sí está en un punto de gravedad que nos requiere a muchos
con una misión muy clara, con una sinceridad, una honestidad intelectual y entender que las elecciones del 27 no están en juego en esta dimensión, sino que el riesgo de la soberanía, el problema en el que estamos, nos atañe a todas y todos y que sí pasa por pactos nacionales, por el entendimiento y por resolver los problemas, más que hacer todavía afirmaciones de propaganda o partidistas, entender que hoy no es líder de una facción, de una fracción del país, sino es líder del Estado mexicano y eso creo que es importantísimo. Citlali Hernández, un último comentario. Volvé a salir el tema de un posible pacto nacional por parte de la oposición. Mira, yo creo que está bien hablar con mucha responsabilidad política, histórica. Me parece que estamos en un momento en el que la politiquería no debería de abrir paso. Digo, correcto. No nos sorprende ver a Alito con estos aspavientos que realiza, pero son tres cosas que los tres partidos o todos los partidos en México tendremos que estar cuidando. La soberanía sí está bajo amenaza. Estados Unidos está teniendo un papel mundial de intervención, de provocación de guerras injerencistas. Eso yo creo que nadie en esta mesa lo podemos negar. Y en ese sentido creo que todos los partidos tendríamos que ser muy puntuales en la defensa de nuestra soberanía y no minimizar lo que eso significa, ¿no? La otra es que yo pienso que este país tiene que seguir saliendo adelante y que por supuesto uno de los grandes retos es combatir la inseguridad, pero además con una nueva lógica. El abrazos no balazos se ha tratado de convertir en una narrativa muy simple. El abrazo no balazos es que no funcionó la estrategia de seguridad del panismo, de una falsa guerra, entre comillas, frontal, que generó más desaparecidos, más asesinatos, que crecieron los grupos delincuenciales como nunca. Nuestra estrategia es prevención a las causas, entender que si se combate la desigualdad, si se fortalece la inteligencia, la investigación, la Guardia Nacional, las policías estatales, municipales, y ahí todos los partidos tenemos mucho que hacer, pues avanzamos en eso. Y yo pienso que en eso tenemos que ser muy pulcros, todos los partidos, en cuidar a quienes estamos promoviendo nuestras candidaturas, quienes están ejerciendo el poder y el gobierno en los municipios, en los estados, y cómo estamos cuidando que no se vinculen al crimen organizado. Y yo pienso que la presidenta Claudia Sheinbaum ha actuado con mucha altura como jefa de Estado, es decir, no se va a proteger a nadie, pero tiene que ser en México donde se juzgue. Y viendo como jefa de Estado lo que hay sobre la mesa, no estamos diciendo que no hay pruebas, no porque estemos defendiendo a alguien, sino porque estamos cuidando el debido proceso en México. Y en eso yo pienso que todas las fuerzas políticas tendremos que estarle bajando al debate electoral, porque ya se está mezclando, sí, claro. Se está viendo rumbo al 27, entonces esto de que nos digan narcopartido, perdón, pero Morena no es un narcopartido, Morena es un partido que ha sido construido por mucha gente, por el pueblo de México, y si en el camino tenemos gente que ha cometido errores o que ha cometido delitos, no va a haber impunidad porque sabemos que esa es la fuerza que le ha dado el respaldo mayoritario del pueblo de México a Morena. Bueno, yo creo que en una mesa futura tendremos que debatir si hay las condiciones para un pacto nacional. A mí me parece muy interesante esa idea, ¿no? O sea, al fin y al cabo hay que proteger al Estado mexicano de injerencias del exterior, pero también del interior, o sea, porque pues, también la injerencia del crimen organizado es una injerencia tremenda, ¿no? Real. Pero bueno, te toca un último comentario. Retomando ese tema, a mí me parece que no hay peor amenaza a la soberanía de México que entregar territorios a crimen organizado. Creo que es una vulnerabilidad total. Peor que la posible injerencia. Que cualquiera. Ese para mí, entregarle al crimen organizado, pregúntale a un ciudadano, para mí es lo peor. ¿Qué quieres? ¿Que entregarse un narco? Sí. Yo digo, eso no implica que quieras que entre alguien más. Yo no quiero que entre nadie. Quiero que México no permita eso. Me parece que la crisis que nos tiene con posibilidad de que vulneren la soberanía de México, que sería inaceptable y que yo no apoyaría, es autogenerada. Es porque no estás queriendo combatir el crimen. Solución, combátelo. Así, tal cual. No, yo lo creo tal cual. Veo en Sinaloa los señalamientos del 21 y veo que no hicieron nada. Veo señalamientos en Tamaulipas similares. Veo señalamientos en Colima, en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán y en muchos lugares, no en todos lados. No voy a generalizar. Hagamos algo, pues. ¿Qué le queda a alguien más que tocar instancias internacionales? Cuando, por hecho, eso pasó en la elección. Oye, gente secuestrada y no la quisieron aquí tomar en cuenta. ¿Cómo puede ser que la Fiscalía de un Estado, ese solo hecho bastaba para que... Yo insisto que el nombre del juego aquí se llama las elecciones intermedias de los Estados Unidos y mantener la mayoría republicana ahí, porque además recuerda que es la Cámara de Representantes la que puede iniciar un impeachment en los Estados Unidos. Y Trump tiene la popularidad por los suelos y necesita un arma para salir de este embrollo de la guerra contra Irán. Y México le ha probado ser una buena bandera política, el ataque a los inmigrantes, una piñata. Y este bullying no empezó ahora, hombre, es que ahora se rasgan las vestiduras y no, este bullying empezó desde que él entró, lo hablamos tú y yo en esta mesa, Damián estaba aquí, desde que inició hemos estado en el centro de los ataques de Estados Unidos, así que no me vengan hoy a decir, no, este es o los narcos o Estados Unidos, no, eso no es cierto. Entonces, a ver, estamos frente a un personaje que tiene la necesidad de mantenerse, ya avisó, que quiere reelegirse. Y para eso necesita modificar la Constitución y para eso necesita la Cámara de Representantes. ¿Cómo se llama también el nombre del juego aquí? Pues el fortalecimiento específicamente del PRI, que ha sido muy estridente, del PAN, que también lo ha sido, porque necesitan banderas viables. El profe Beto
yo te lo decía Alberto Anaya, líder del PT, ¿no? Dijo, fíjate, desde el discurso del Plan B en el Senado de la República, que llamáramos a un Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía. Lo ha venido diciendo desde que Trump llegó al gobierno. ¿Por qué? Pues no, nada más porque en los libros de historia ya está qué sucede cuando, vamos a decir, este caldo de cultivo se da. Entonces, yo le recordaría nada más a Damián que el mismo informe del tema de desaparecidos dice que el problema de violencia aquí es una herencia de la guerra contra el narco. Yo lo sostengo, me hago cargo de mis palabras. Yo fui una joven en Ciudad Juárez que vivió la guerra contra el narco, que hizo que todo el tema de la seguridad se pudriera en este país. Lo digo con vehemencia y con creencia. Y entonces cerraría diciéndole lo que decía un exfiscal de su partido en Chihuahua: los muertitos para Durango, las carreteras libres y todos en paz. Ese es el pacto que ellos tenían con el narco. Y vuelvo a insistir, si en nuestro movimiento lo hay, que los investiguen, que los procesen y que los metan al bote. Muy bien.